Muchas bendiciones para usted y su familia, mi amigo, mi amiga. Una vez más, el pastor Santiago Escobar trayéndole una reflexión bíblica. La reflexión de hoy está basada en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estaba meditando en esto y luego me vino a la mente el Salmo 46:10, que dice: estad quietos, dice Dios, y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. ¿Cuándo es que yo debo de actuar y cuándo debo estar quieto? Este es un dilema que a veces nos acecha a muchos cristianos, y a veces cometemos errores porque a veces Dios quiere que nos estemos quietos y esperemos la respuesta de Él, lo dejemos actuar a Él, que no hagamos nada nosotros, y a veces nosotros actuamos. Pero a veces lo que Dios manda es que vayamos, como le dijo a Josué: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a ir contigo donde quiera que vayas. ¿Cuándo es que debemos de actuar? En el caso de Josué, el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Dios había sido con ellos. Dios los había librado de Faraón y su ejército. Abrió el Mar Rojo, lo sacó, y ahora el pueblo de Israel estaban acampados junto al río Jordán, y la promesa de Dios era que les iba a dar la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba al otro lado del río Jordán, pero la tierra de Canaán estaba poblada, estaba llena de mucha gente y ejércitos fuertes, poderosos. Ahora, Dios lo que le está diciendo a Josué es que lidere al pueblo en la guerra, que tienen que pelear, y que sea forzado y valiente, que no tema, que Dios lo va a ayudar, que Dios estará con él. Ahora, tenemos que entender primeramente que en el Antiguo Testamento las batallas del pueblo de Dios eran batallas físicas. Tenían que pelear contra pueblos. Ahora en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, Dios nos dice que pongamos la otra mejilla al que nos hiere. O sea, en otras palabras, ahora nuestras batallas no son físicas, son espirituales. No obstante, hay algunos trabajos que tenemos que hacer, algunas cosas, algunas tareas que tenemos que realizar en la obra de Dios, en las cuales tenemos que ser esforzados y valientes, tenemos que correr riesgos. Dios nos manda, por ejemplo, a hacer obra misionera, y tenemos que ir a lugares de peligro. Ahí tenemos que ser valientes, no tener miedo, y tenemos que esforzarnos, porque a veces hay dificultades que enfrentar y hay cansancio que vencer. Entonces ahí tenemos que ser esforzados. Lo primero que tenemos que entender es que las batallas nuestras ahora no son físicas. La Biblia dice que las armas nuestras tampoco son físicas. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si no son carnales, entonces son espirituales. La guerra nuestra hoy no es física. Que Dios no nos está mandando a pelear con nadie. Dios no nos está mandando a hacer guerra como en el Antiguo Testamento. La guerra de nosotros ahora, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, que es contra espíritus malignos. Bien, pero seguimos en el dilema: ¿cuándo debemos de actuar y cuándo debemos de estar quietos? Pero antes de explicarle eso, quiero darle otro detalle importante que no debemos de pasar por alto. El cristiano siempre debe de orar. Aun cuando tengamos que estarnos quietos, debemos de estar orando. No vamos a estar quietos en la oración. No, vamos a estar quietos en la acción de ir a hacer algo. Pero la oración, dice la Biblia, que debemos de orar en todo tiempo. Sea que tengamos que estarnos quietos, debemos de quedarnos quietos, pero orando. Sea que tengamos que actuar, debemos de actuar orando. La oración es siempre, porque Jesucristo dijo que debíamos de orar en todo tiempo y no desmayar. Ahora bien, el dilema es: ¿cuándo debo de actuar y cuándo debo de quedarme quieto?
No voy a ser muy extenso, pero quiero darle una clave bien sencilla. Las cosas posibles son tareas nuestras. Y en esas tareas se requiere esfuerzo y valentía. Tenemos que esforzarnos. A veces las cosas no funcionan de la noche a la mañana y tenemos que ser perseverantes, esforzarnos, seguirle dando, esperando en Dios, porque siempre estamos orando y confiando en Dios, pero debemos de esforzarnos y ser valientes. No son batallas de ir a golpear a nadie, pero en las tareas diarias que tenemos que hacer como obreros del Señor, tenemos que ser esforzados y valientes. Pero a veces tenemos que quedarnos quietos. ¿Cuándo nos vamos a quedar quietos? Cuando hemos hecho ya todo lo posible y lo que falta que hacer es imposible. Entonces es cuando Dios dice, quédate quieto, ahora voy yo. Entonces es importante que entendamos eso. No siempre vamos a estar quietos y sentarnos a esperar que Dios haga todo, porque las cosas posibles Dios quiere que las hagamos nosotros. Las imposibles las hace Dios por nosotros. ¿Cuándo es entonces que me voy a esforzar y voy a actuar en todo lo que es posible y que Dios me ha dado esa tarea? Me voy a esforzar y voy a ser valiente. ¿Cuándo me voy a estar quieto? Cuando ya agoté mis recursos. Hice lo que Dios me mandó, todo lo que estaba a mi alcance lo hice y ya no hay nada que hacer. Entonces se lo debo en la mano a Dios y me quedo quieto. Por ejemplo, en cierta ocasión había una familia que se había ido de la iglesia, se había ido un buen grupo de la iglesia y el líder de ese grupo, yo fui a su casa a tratar de convencerlo de que no estaba correcto lo que estaba haciendo y le supliqué, le rogué con lágrimas, le expliqué por la palabra de Dios que no era correcto lo que estaba haciendo. Pero la persona se empeñó en creer que él tenía la razón. Entonces yo tuve que tomar la acción de quedarme quieto. Más bien la actitud de quedarme quieto. Me fui a un rincón de mi casa, me puse a orar y le dije, Señor, yo he agotado todos mis recursos. Ya no hay lo que hacer para convencerlo. Te lo dejo en tus manos. Yo me voy a quedar quieto y voy a esperar que tú seas el que trates con él. Y Dios obró. Pero hubo un tiempo en que yo tuve que esforzarme con valentía, correr riesgos y enfrentar la situación. Pero hubo un tiempo en que mis recursos se agotaron y ya entró la etapa de quedarme quieto. Pero me quedé quieto en acción, ya no fui a rogarlo, ya no fui a hacer nada más que esperar en Dios, pero todos los días oraba por él, todos los días lo ponía en la mano del Señor, Señor, te lo encomiendo en tu mano. La oración es siempre, la acción es la que debemos de saber cuándo actuar y cuándo quedarnos quietos, pero siempre debemos de orar. Mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, hay victoria en Dios. Hay victoria para nosotros. Pero a veces la victoria requiere de esforzarnos y ser valientes. Y a veces la victoria requiere de simplemente orar y quedarse quieto confiando en Dios. Y dejar que Dios actúe. Y casi siempre tiene que ver con aquellas cosas que son imposibles para nosotros, en las cuales nos tenemos que quedar quietos. Casi siempre tiene que ver con aquellas cosas que están fuera de nuestras posibilidades, en las cuales debemos de quedarnos quietos y confiar en la misericordia y el poder de Dios. Que Dios le bendiga.